Si llevas tiempo en una iglesia evangélica, probablemente ya has recitado varias veces o quizás cientos el Salmo número 23. Me gustaría con estos podcasts hacer una reflexión sobre este salmo tan visitado, tomando algunos versículos en orden establecido, pero intentando ponerle un énfasis nuevo y fresco. Esto es Notas al Margen, episodio número 21, Mi copa está rebosando. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre sigue siendo Kev y estoy muy contento de traerte nuevamente un podcast más de este proyecto llamado Notas al Margen, hijo del proyecto más grande que es Kev FM. Por cierto, estoy pensando quizás el siguiente año hacer un nuevo canal que tenga que ver un poco más con la generación alfa. Estoy pensando que el contenido, aunque aún no es tan conocido, va más dirigido a mi generación y no estaría nada mal tratar algunos temas de los chicos de menos de 15 años, pero eso lo dirá el tiempo. Esperemos que para ese tiempo haya oportunidad de hacerlo, si no, continuemos también con este proyecto. Gracias por estar aquí, estoy realmente muy contento por el trabajo que se está haciendo, por los reels, por los podcasts en sí mismos. Hemos tenido nueva audiencia que está respondiendo de forma muy agradable, creyendo en el proyecto, y estoy seguro que tú que estás escuchando, que formas parte de esta familia que estamos formando, también nos apoyarás tanto en los comentarios como también distribuyendo este material para que las personas que creas tú que les pueda ser de ayuda, de facilidad, lo tengan, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con una serie de podcasts dedicados al Salmo 23. Probablemente esta serie sea algo recurrente, donde quizás de 3 episodios de repente sobre este tema, después me brinque a otros tipos de temáticas para volver nuevamente al Salmo 23. Me ha pasado algo muy curioso en el último año, quizás los últimos 2 años, donde realmente disfruto y siento constantemente cosas distintas a recitarlo. Desde el inicio, ¿no? Yo empezaba a estudiar un poco sobre el Salmo, hablando de el Señor o Jehová es mi pastor. Tan solo esto de Jehová es mi pastor ya tiene una significancia enorme. Ya establece que la relación con el Padre, con el Dios eterno, es como de un pastor cuidando de su oveja. Y tan solo esta aseveración ya hace un contraste increíble con otras religiones, donde pues la cercanía es algo que ni siquiera se puede mencionar. Simplemente somos criaturas, pero aquí el Señor apacienta, ¿no? El Señor tiene esta relación. Y bueno, ya si nos vamos al lore del cristianismo, nos damos cuenta que una relación de ese tipo no podría lograrse sino por una confirmación de un pastor, ven a mí y sé mi oveja, y esto es increíble. Hay otras cosas que podemos mencionar al inicio, pero creo que dedicaré este primer episodio de esta serie a la parte que dice: mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Y lo pensamos muy claramente como una copa donde está sirviendo el vino o alguna bebida, y bueno, está llegando hasta el borde, casi por caerse. Recientemente vi un TikTok de un hombre que pedía un café y se lo llenaban hasta el borde. Ya saben, hacían este tipo de arte en los capuchinos. Le llenaban hasta el borde de tal forma que eso no se podía ni siquiera trasladar, ¿no? Entonces le decía, bueno, llévalo a mi mesa porque bueno, me lo llenaste hasta el borde y es inconveniente. Y bueno, se hacía una discusión bastante graciosa, pero lo que naturalmente sería un inconveniente, que es que nos llenaran la copa hasta el borde, resulta en términos espirituales una bendición tener una copa hasta el borde. Y quiero lanzarte una primera pregunta que quizás contestaremos al final. ¿Qué haces con una copa llenada hasta el borde? O que está más bien desbordando, que está a punto de derramarse o derramándose. Piensa en un mesero distraído que le pides que te llene tu vaso de refresco y empieza a llenar lo demás y está derramándose en la mesa. ¿Qué harías? ¿Cómo podrías contrarrestar esa situación y tener por lo menos una mano limpia de la bebida que se están a punto de derramar? Mi copa está rebosando. En términos, creo, cristianos, podemos entender la alegría que puede considerarse tener una copa rebosando. Creo que las primeras cosas que pensamos es la relación con el aceite o con el Espíritu Santo, que esta copa se está llenando y está desbordando y está dándonos alegría y gozo, ¿no? Pensamos en otros salmos como aquel 133, donde dice que hay una gran bendición a aquellos que habitan en armonía, aquellos hermanos, ¿no? Y lo compara con un aceite que se derrama en Aarón, ¿no? Y baja por su pelo, baja por sus barbas y remoja el borde de sus vestiduras, ¿no? Una bendición que le llega a todo el cuerpo, ¿no? Es muy curioso pensar en un hombre barbón escurriendo ese aceite, ¿no? Suena raro,
pero en términos cristianos es una bendición, es algo precioso el que algo esté escurriendo, ¿no? El aceite, por ejemplo. Y pensando en lo Espíritu Santo, claro que queremos desbordar, claro que, sobre todo si tenemos tendencias pentecostales, queremos mostrar y manifestar el poder del Espíritu Santo en lenguas, en dones, en prodigios, en profecía, etc. ¿Qué será este líquido que fluye la copa? ¿Qué será? Porque por lo menos en lo que decía el Antiguo Testamento no había un conocimiento general de que el Espíritu Santo descendiese constantemente a muchas personas y la llenase con su espíritu. ¿Qué será esta copa que está rebosando? Quizás pueda significar exactamente lo que necesitas en este momento. Sea alguna cosa que esté atormentando tu vida y necesites la protección del Señor. Bueno, por ejemplo, en otro versículo anterior dice que Él adereza, el Señor adereza mesa delante de los enemigos de la persona que está recitando el texto, ¿no? A pesar de las amenazas que están externas hacia nosotros, Dios organiza una mesa y nos permite sentarnos tranquilamente y darnos su bendición. Podemos pensar eso, seguridad en medio del peligro. Puede ser que de eso nuestra copa esté rebosando. Puede ser también, además del espíritu, además de la seguridad, además de una bendición como la cercanía con hermanos, puede ser propiamente la salvación. Cuando tenemos salvación, hay varios textos que constantemente hablan de una llenura, de un río que fluye, ¿no? Del agua que yo te daré, de ti saldrían ríos de agua viva, ¿no? Y podemos pensar que es tanto el gozo como la salvación que fluye del corazón del creyente. Vamos a la pregunta que hice en un inicio, de hecho no me tardé demasiado en contestarla, ¿no? ¿Qué podemos hacer con una copa que está desbordando, con una bendición que se está derramando? Pues lo natural, si no hacemos nada, es que esta copa, este contenido, este líquido, se derrame en la mesa o que caiga a tierra, ¿no? Lo cual es un desperdicio necesariamente. No podemos sentirnos a gusto con que el café se nos derrame en el regazo, nos quemaríamos. No podemos sentirnos a gusto con que el refresco se derrame en el mantel, se pondría pegajoso, ¿no? Y atraería quizás animalitos por ahí que estén volando, flotando, ¿no? Y sí, estamos hablando en el contexto del Salmo 23, que seguramente es una bendición. Y quizás estos peligros sobre el líquido derramado sería extender la metáfora hacia donde no quiere ir. Simplemente quiere mostrarte que la bendición sobreabunda, ¿no? Que rebasa el límite de lo que tú puedes sostener y termina derramándose. Pero aún así, persiste en mí, aunque fuese de forma ordinaria. ¿Qué hacemos con una bendición o con un líquido, con un refresco que se está derramando, que está rebosando, que está cayendo? Las soluciones son varias. Podemos sorber rápidamente, inclinarnos para el exceso de líquido. Esa es una opción para intentar que no se siga derramando, que claro, podría ser que siga derramando el mesero y esto no podría acabar, ¿no? También podríamos sostener un poco elevada la copa o la taza y poner un recipiente debajo para intentar recuperar la mayor cantidad de líquido. Hay otras opciones también, fotos quizás de fiestas donde ustedes han visto copas inclinadas, donde ponen una copa abajo de esa y después abajo otra, y de tal forma que la copa que se está sirviendo primero termina llenando las demás, y podría ser una solución relativamente válida en cuanto el líquido no se desperdicia y el líquido es bendición para otras personas. ¿Han pensado estas locuras cuando están recitando el Salmo 23? Es decir, lo recitamos después de nuestras reuniones, generalmente, después de la predicación, los cantos, los anuncios, lo recitamos con gusto. Y creo que podría dar el clavo esta última forma de atender el asunto de una copa derramada, porque creo que cuando tú sales lleno, sea como lo entiendas, sea del líquido que tú hayas necesitado en ese momento, creo que lo más razonable como hijos de Dios es buscar la forma de compartir aquello en lo que ahora estamos rebosando. Creo también, tengo la certeza que al igual que la información, que mientras más le enseñas más se retiene, creo que también sucede algo mismo con lo relacionado con la fe. Mientras más tú compartes con otros aquello que te mueve, que te llena el Señor, más lo tienes, más es tuyo. Este Señor no es egoísta. Tú no deberías ser celoso con el Señor en el sentido de que mientras más compartes de Él, más entra en tu vida, más lo comprendes, más otra persona puede compartirte de lo propio. Creo yo que el decir mi copa está rebosando debe ser una consigna de que la siguiente acción que voy a hacer es hacer algo con ese exceso. No voy a simplemente dejarlo caer a tierra, sino voy a intentar compartirlo con los demás. Sea cual sea el líquido que hayas pensado de lo cual está llena tu copa,
sea el Espíritu Santo, sea la fe en Cristo, sea el gozo de estar con tus hermanos, etcétera, o dones o ministerios, ¿no? Creo que la forma mejor de honrar a aquel que sigue sirviendo en abundancia de esa copa es inclinarlo un poco y decirle a tu amigo: hey, pon tu vaso debajo o tu copa debajo para que también recibas de la bendición de la cual en este momento estoy rebosando. Puede haber un riesgo, es verdad, de que en algún momento el mesero decida: ¿sabes qué? Es suficiente, ya no te voy a servir más. Pero no es mejor, ante la abundancia y ante el peligro de que caiga a tierra, intentar compartirlo, retener ese líquido extra en el vaso ajeno, en el vaso del prójimo? Sería muy egoísta decir, porque el Señor quizás retenga y deje de derramar, prefiero que caiga a tierra y que las demás personas no tengan, ¿no? Es muy parecido a aquella parábola de los talentos, donde uno de ellos, por el miedo a perder su talento, lo esconde y se lo entrega íntegro a aquel que se lo había dado, esperando a aquel que se lo había dado, que aquel señor, que lo negociase, que lo distribuyese, que obtuviese ganancia de ello, ¿no? Creo que sería muy orgulloso el anfitrión, que ve que no se desperdició aquella copa rebosando, sobre todo pensando en que de hecho no se pierde, sino que se retiene lo tenido, y además al otra persona compartir aquello que uno compartió, bueno, al tener aquello que uno compartió, termina en un momento de angustia y necesidad siendo aquel que con la copa rebosando inclinan su copa a la nuestra. Parece algo más recíproco de lo que imaginamos. Pero ahí está el cristiano egoísta también, que muchas veces somos, que inmediatamente saliendo de, por ejemplo, ahora que fue la semana de la resurrección, muerte y pasión de nuestro Señor Jesús, es muy común que salgamos de esos cultos como que teniendo una amnesia temporal, olvidando lo que hemos recibido, olvidando el significado de lo que hemos tenido, y no importándonos ni siquiera, ya ni hablemos de la copa que puede servir a otros, sino de la copa que nos puede seguir sirviendo a nosotros. Como si esta copa rebosando la aventáramos diciendo: la siguiente semana tendré más vino, tendré más bendiciones. ¿Qué me importa esto? Y no tengo que vivir una vida cristiana abundante. Creo que el llamado de derramar, o más bien de inclinar nuestra copa a otros, termina siendo lo que se espera de nosotros cuando se nos sirve la copa. Como si esa acción fuese la más lógica y la necesaria. Como si llegas al momento de no hacerlo, quizás en algún momento Dios deje de llenar tu copa, o quizás ya deje de importarte y simplemente pues saques otra copa, la rompas, yo qué sé, desperdicies completamente el interior de tu copa. Pero en aquellos que aprecian realmente el vino que se está sirviendo sobre sus copas, que aprecian el costo que esta bendición tuvo, que no es el costo de la producción, de luces y sonido, de música y de predicación que se hizo en la iglesia, sino más bien el costo fue la sangre de nuestro Señor, por el cual tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Si interiorizamos realmente el costo de la bendición que tenemos, que es el mismo Cristo que se entregó por nosotros, que pagó el precio de nuestros pecados, que pagó nuestra deuda eterna, y que no solamente nos tiene por inocentes, que ya sería un gran logro, sino por justos delante de Él y por sus hijos, podríamos desperdiciar nuestra vida simplemente. Podríamos tener en poco que ese sacrificio costó a Cristo. Pensemos que además Cristo bebió una copa amarga, que fue la ira completa de Dios, una copa que realmente nadie, espero, de los que me escuchan va a compartir. Solamente beberán un sorbo aquellos que vayan al fuego eterno, pero que Cristo bebió completamente. También consideremos, hay copas que se nos fueron negadas por pura gracia, y en cambio se nos dio la copa, como consideremos el líquido, una copa que sirve el Señor para nuestro beneficio y bendición. La copa está rebosando, la copa sigue rebosando. Yo me pregunto, ¿algún día se detendrá? ¿Algún día también Dios decidirá: ¿sabes qué? Dejaré de servir vino en tu copa. Yo espero que en ese momento puedas tú voltear a aquellos hermanos que tú bendijiste en el tiempo que había abundancia de líquido en tu copa, y veas con gratitud que ellos devuelven el favor. Claro, amigo, por cuanto tú cerniste tu copa sobre mí y me llenaste la bendición que Dios te dio, en este momento de austeridad, también te serviré de mi copa. Espero
que haya gratitud alrededor de nuestros hermanos por cuanto no tuvimos en poco la copa que Dios nos dio. Puede ser incluso una copa que nadie más esté recibiendo, una copa de un don particular que Dios te haya cedido a ti, y una bendición espiritual que Dios te haya dispuesto solamente a ti entre varios. Entonces serías ingrato de no repartir y compartir esta copa, porque peor sería que se perdiera y peor sería que nunca más podrías beber de ese fruto, sea cual sea, que Dios provee. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un podcast más o menos breve, donde simplemente vacío también mi pensamiento respecto a este salmo tan precioso. Espero haber podido transmitir correctamente la idea. Espero que podamos decidirnos a compartir lo que Dios nos ha dado, esta copa que está rebosando, que sentimos genuinamente el gozo del Señor, o sus carismas, su gracia de cualquier forma, su palabra, por ejemplo. No seamos egoístas, no seamos tampoco pasivos, porque precisamente alguien decía, evangelismo es un pobre diciéndole a otro pobre dónde encontrar pan. Y creo que realmente si tenemos la motivación correcta, el evangelismo fluye por sí mismo. Si conocemos quién es nuestro Señor y sabemos que Él se entrega, se derrama completamente por nosotros, entonces nosotros tendremos ese cuidado de llevar a otros a esa fuente de agua viva, a esa fuente que trae salvación fluyendo continuamente para nuestro beneficio. Cuéntame qué te pareció este podcast. Espero no haber sido demasiado redundante. Creo que sí lo fue un poco. Espero que lo puedas compartir con aquellas personas que creas que le pueda hacer falta, también considerando que esto puede ser una bendición, ¿no? Espero que lo sea. También te quiero invitar, si crees en este proyecto, que te suscribas, que compartas, que comentes, que des like, pero también que entres a patreon.com/KevFM para ser un patrocinador de este proyecto. Estamos haciendo podcasts de diferentes tipos, algunos enfocados a la generación Senial y Millennial, otros como este un poco más extensivos para la iglesia, y mucho material continuamente para tu beneficio. Si crees nuevamente en este proyecto, te invito, por favor, a que me apoyes cooperando de alguna forma en patreon.com/KevFM para que con ese ingreso pueda yo reinvertir en este canal. Déjame tu comentario de qué te parece todo esto, y sin más por el momento, se despide de ti Kev, recordándote, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego, chao.